segunda jornada de este ciclo de webinars que estamos desarrollando en el marco de la campaña Cuídame, Cuídanos, Cuídate, que es impulsada por la Sociedad Periodística Araucanía en conjunto con Mutual de Seguridad, con Clínica Alemana de Temuco, Clínica Alemana Valdivia, Universidad Católica de Temuco y la Universidad San Sebastián. Diversos estudios han demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar una serie de enfermedades no transmisibles, como patologías cardíacas, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, pero también ayuda a mantener una buena salud mental y la calidad de vida y el bienestar de las personas. Este es el tema que hemos elegido para esta segunda jornada de nuestro webinar. En esta oportunidad el tema estará dedicado a la actividad física como liberación de estrés y antidepresivo, y para ello tenemos a un grupo de invitados que hoy día nos acompañan para que puedan contar un poco de lo que estamos viendo respecto a estos temas. Saludamos a nuestros 5 speakers, a Marco Lepe, jefe del proyecto de salud laboral de Mutual de Seguridad. Saludamos a Paola Enríquez, psicóloga de Clínica Alemana de Temuco, a Mauricio Cres, que es doctor en Ciencia de Motricidad y académico de la Universidad Católica de Temuco, a Rubén Soto, que es director de Terapia Ocupacional de la Universidad San Sebastián, sede de Valdivia, y también saludamos a Mariana Kalasic, que es psicóloga de Clínica Alemana Valdivia. Bienvenidos a todos y a todos quienes nos están viendo a través de Soy TV y de los distintos sitios de soychile.cl. Para iniciar ya este webinar que tenemos en el marco de nuestra campaña, vamos a iniciar con Paola Enríquez, quien es psicóloga, como decía, de Clínica Alemana de Temuco, con el tema actividad física como factor protector mental. Paola, bienvenida, y todo este webinar está para ti en este instante. Ok, bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Recordarles que luego de las presentaciones de nuestros 5 speakers vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas para que respondamos algunas dudas que puedan surgir tanto en ¿Ahí? redes sociales como aquí mismo. Adelante, ¿Se Paola. ve? Bueno, hoy día yo les voy a hablar sobre la actividad física como factor protector de la salud mental. Bueno, lo primero que hay que decir que es un hecho los beneficios que tiene la actividad física para el ser humano. Sin embargo, también es claro que cada vez nos alejamos más de lo que son las prácticas que nos ayudan a estar mejor. Parece ser que mientras más a la mano tenemos y más cerca de lo que pensamos, la mejor medicina para mejorar nuestra salud, parece que cada vez nos alejamos más. Ahora, considerando esa idea, quiero partir hoy justamente haciendo un pequeño resumen de algunos de los tantos beneficios que la ciencia ha enfocado o se ha enfocado a estudiar. Bueno, el ser humano está hecho para vivir en movimiento. Evolucionamos a través del movimiento y sin esta acción no estaríamos aquí hoy día. El movimiento, por lo tanto, y ojo que no estoy hablando específicamente de actividad física, solo de movimiento es parte de nuestra historia evolutiva. Y en oposición a eso, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Bueno, nos mantenemos cada vez más sedentarios, es decir, más alejados de lo que nos permitió sobrevivir como especie. Y es por eso que los ojos de la investigación en áreas de la salud física y psicológica está justamente puesto en la historia evolutiva del ser humano. Parece ser que mientras más nos alejamos nuevamente de nuestra esencia humana, más nos hemos ido enfermando. Y es justamente ahí donde debemos buscar qué es lo que estamos haciendo mal. Cuánto de lo que hacemos diariamente se aleja, ¿no es cierto?, cada vez más de la salud. Llevado esto a la práctica, básicamente podemos decir que son 4 los pilares fundamentales de la salud, que son imprescindibles de evaluar cuando queremos hablar de una vida saludable. Estos son la alimentación, el movimiento, el sueño reparador y las relaciones afectivas sanas. Hoy yo me voy a centrar específicamente y principalmente en el movimiento, que es lo que nos trae, digamos, hoy día aquí, y más específicamente la actividad física y los beneficios en la salud mental y del cerebro. El cerebro es una de las estructuras más complejas que pueden estudiarse. Es tremendamente dependiente y receptivo de lo que ocurre en el entorno y lo que le puede ofrecer el ambiente. En definitiva, todo lo que hacemos bien o mal afecta a nuestro cerebro y por lo tanto su funcionamiento.
Cuando queremos hablar de salud mental, inevitablemente debemos estudiar al ser humano y en el ambiente en el que éste se desarrolla. Cómo ese ambiente favorece o no la salud física y emocional e intelectual de la persona. Por lo tanto, las decisiones que vamos tomando con respecto a cómo queremos sentirnos son altamente dependientes de nuestras acciones. En ese sentido, la actividad física pasa primariamente por una decisión, pero también por comprender los beneficios que la actividad puede tener. No se puede pensar, por ejemplo, en permanecer un tiempo prolongado haciendo algo que no se comprende realmente para qué sirve. Y es ahí donde la psicoeducación es muy importante. Por ejemplo, con pacientes con obesidad o con enfermedades asociadas, que ellos sean capaces de entender y comprender exactamente los beneficios que ésta puede tener. La actividad física tiene un impacto inmediato en el funcionamiento del cerebro, especialmente en el estado de ánimo, porque estás estimulando de manera directa neurotransmisores positivos. Podemos resumir que la actividad física tiene un impacto en distintas funciones, tanto cognitivas como emocionales. El ejercicio estimula los neurotransmisores que mejoran el ánimo, como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, las endorfinas. Y por otra parte, también se está mejorando con eso la actividad de la corteza prefrontal, que es la capacidad de manejar y centrar la atención. Hay estudios innovadores que muestran que el ejercicio a largo plazo puede generar cambios estructurales a nivel de la memoria. La línea de investigación apunta específicamente al hipocampo, que tiene que ver con la memoria, es una estructura, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la memoria. Esta función cerebral es la que más se afecta en la vejez y principalmente está asociada a enfermedades como la demencia. Por lo tanto, hacer ejercicio puede mejorar, obviamente en conjunto con otras medidas preventivas, el funcionamiento de esta capacidad antes de alcanzar la edad en la que ésta comienza a fallar. En ese sentido, se ha visto que el ejercicio físico tiene un efecto protector a largo plazo. Como especie, estamos hechos para movernos, evolucionamos en el movimiento. Sin actividad y movimiento no hubiésemos sobrevivido y es por esto que es muy importante la adquisición de estos hábitos, idealmente desde la infancia. En el caso de los niños, necesitan más actividad en estos tiempos para que su cerebro alcance su potencial completo. El desarrollo cognitivo y físico van de la mano y se potencian mutuamente. Hoy hay estudios importantes que respaldan esta idea de cómo un cuerpo activo beneficia un cerebro también activo. Por otra parte, dentro de los tantos efectos que tiene el ejercicio, hay estudios que muestran que ayuda a manejar y a mejorar, ¿no es cierto?, el estrés. Muchas personas directamente y sin saberlo usan la actividad física como método para luchar contra el estrés, con la ansiedad de la vida diaria, con los trabajos, con las exigencias laborales, etcétera, y sin darse cuenta lo que están haciendo es cambiar los niveles de los neurotransmisores que controlan su humor. Ahora, por otro lado, lo que están haciendo indirectamente es proteger al hipocampo, que es esta estructura que les mencioné, que desempeña un papel importante en el aprendizaje y la memoria, de los efectos devastadores que tiene un nivel alto de la hormona del estrés, y a eso vamos con el cortisol. Lo que se ha estudiado es que los niveles elevados y persistentes que tiene el cortisol en el cerebro literalmente dificultan la actividad del hipocampo. Los procesos del hipocampo comienzan a deteriorarse, lo cual es terrible para la salud. Y lo que se ha visto en estos estudios de laboratorio es que el ejercicio protege al hipocampo de los efectos que puede tener el exceso de cortisol. Esta idea llevada a la vida cotidiana nos muestra la importancia no menor que tiene la actividad física para nosotros y lleva a cuestionarse, por lo tanto, qué tanto estamos protegiendo nuestro cerebro todos los días. El estrés crónico afecta al cerebro y de las áreas más afectadas es nuevamente el hipocampo, porque es de ahí donde hay mayores receptores de cortisol, por ello el hipocampo es muy vulnerable al estrés. Otra área muy afectada por el estrés crónico es la corteza prefrontal, un área crítica para el manejo de la atención, la toma de decisiones, la capacidad de planificación, de organización, lo que se llama las funciones ejecutivas de alto nivel. Por, por eso el estrés crónico comenzará a afectar la capacidad de la persona de tomar decisiones, de concentrarse y además su memoria de trabajo. Por eso, por ejemplo, bajo situaciones de estrés muy elevado, muchas veces no recordamos lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que decir, o olvidamos dónde dejamos las cosas o ponemos algo.
En muchos cuadros depresivos o ansiosos, donde hay altos niveles de estrés, la memoria es muy frágil y muchas veces se encuentra muy comprometida. Por otra parte, el cortisol tiene también efectos en el sistema digestivo, en el corazón, en el sistema vascular. Por eso el ejercicio puede ayudar a protegernos, porque ayuda en conjunto con otras acciones a revertir estos efectos y a protegernos de un mayor daño a largo plazo. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un mecanismo que mueve al organismo hacia el estado de alerta para mejorar la capacidad de respuesta frente a riesgos y amenazas. Ahora, durante estos 2 últimos años de pandemia, la ansiedad ha sido un tema recurrente en la consulta en salud mental. En niveles adecuados frente a una situación de cambio o incertidumbre es una respuesta normal y adaptativa. Sin embargo, cuando se exacerba puede afectar drásticamente a la salud y el bienestar físico y mental de las personas. Considerando la relevancia que ha adquirido esta temática en tiempos de pandemia, hay que mencionar que existe evidencia de cómo la actividad física, especialmente cardiorrespiratoria, beneficia la tolerancia y el manejo de la ansiedad. Por otra parte, existen estudios clínicos que han demostrado que el ejercicio aeróbico regular puede ser útil en enfermedades como las depresiones graves, los cuadros de ansiedad, pueden mejorar el humor, la sensación de vitalidad, ayudar con la falta de energía, mejorar la calidad de sueño y un sinnúmero de problemas tan extendidos en nuestra sociedad. Mucho se ha estudiado también sobre la longevidad del cerebro y dentro de eso hay recomendaciones muy objetivas que las personas pueden comenzar a implementar. Una dieta equilibrada, baja, por ejemplo, en azúcares refinados, limitada en productos ultraprocesados. Hoy existen pautas alimentarias, ¿no es cierto?, dadas por las nutricionistas que han sido muy estudiadas y que favorecen mucho la salud. Y dentro de este mismo programa para una vida más longeva, también se hacen recomendaciones a nivel cognitivo, como superar, por ejemplo, retos intelectuales, como puede ser aprender un nuevo idioma, comenzar un nuevo trabajo, cambiar ciertas rutinas. Todo esto mejora la actividad y la salud del cerebro y, por lo tanto, la salud mental. Eh, Finalmente, hay un punto que voy a agregar adicional a esto que tiene que ver con las relaciones humanas. El tomar la decisión de mejorar esta área y rodearse de relaciones que sean más positivas, rodearse de personas que activen emociones positivas en nosotros y sanar algunas relaciones pendientes, por ejemplo, eso también es clave en un cerebro sano. Agregar este aspecto y sumarlo a lo que favorece vivir una vida más saludable y longeva no va en contraposición al tema que hoy día nos convoca. Al contrario, el ser humano funciona en íntima conexión con otros. Por lo tanto, el que yo me sienta más o menos agradado en mi vida de pareja, de trabajo, con el médico que visito, con el coach deportivo, tiene implicancias en mi salud y eso no se puede obviar. Y aquí hay un punto muy importante de tener en cuenta. La resonancia emocional fortalece la memoria y es por eso que recordamos con más agudeza los momentos más felices y tristes, por ejemplo, de nuestra vida. Es por esto que la posibilidad de establecer relaciones con otros que sean gratificantes y generen emociones positivas ayuda también a la longevidad. Somos seres naturalmente emocionales y obtener gratificaciones en la relación con otros es fundamental para una vida más feliz. Las personas tenemos que darnos permiso para autoexperimentar todo aquello que nos favorece. Iniciarse en la actividad física como forma de bajar de peso, como para llevar una vida más activa o por recomendación del médico y desde ahí terminar obteniendo muchos otros beneficios más. Iniciar un cambio en pro de un cuerpo y un cerebro más sano y activo. En definitiva, se trata de que cada persona pueda experimentar qué tan bien se siente y ahí hay que ir probando qué es lo que a uno más le acomoda. Por ejemplo, puede ser caminar, quizás ir al gimnasio, salir en bicicleta, hacer actividades de fuerza, bailar, caminar en cerro, cualquier actividad que te mantenga en movimiento y te haga disfrutar, todo finalmente con el objetivo de vivir una vida más sana y feliz. En resumen, y aquí voy a dar las ideas generales de lo que hoy día les mostré para un resumen general. Número uno, el ejercicio parece ser un escudo protector y estimulador del aprendizaje y la memoria. Dos, existen 4 pilares fundamentales de la salud: alimentación real, movimiento, sueño, relaciones gratificantes. Tres, con el paso del tiempo hemos abandonado el remedio natural y que nos acompaña hace millones de años, la actividad física. Llevamos una vida sedentaria y apenas caminamos unos minutos al día. Cuatro, desde hace un tiempo la ciencia estudia la relación del ejercicio físico y el estado del cerebro. 5, hoy ya se ha demostrado que moverse puede aportar muchos beneficios a nuestra capacidad intelectual.
6. El ejercicio sostenido ayuda a la plasticidad del cerebro. 7. Investigaciones actuales ya están haciendo presente que las personas con una mejor condición física tienen una mejor salud mental, menores niveles de depresión, ansiedad, estrés, saben gestionar mejor sus emociones. 8. Lo anterior tiene repercusión a su vez en el día a día, en el trabajo, en sus tareas, en los desafíos que se propone. Por otro lado, también se ha visto que en los niños es un fuerte marcador de salud a futuro. Número 10, incluso hay estudios que muestran que adultos sedentarios con baja fuerza muscular incrementan el riesgo de diagnóstico psiquiátrico, es decir, ya se van dando luces de cuál es el camino futuro de la salud mental. 11, se asocia además la actividad física a emociones positivas, su influencia en una autoestima más positiva, optimismo, felicidad, menores emociones negativas. 12, en definitiva, parece ser que la célebre frase mente sana, cuerpo sano se pone al centro del estudio del ser humano, siendo revalidada por los grupos de investigación actuales. 13, parece ser que el ejercicio es el mejor fármaco que puede potenciar la salud no solo física, sino también mental, y a su vez operar y al mismo tiempo sobre diversos factores en el ser humano. 14, por lo tanto, es claro el camino, la receta está a la mano de todos. Con esto termino. Finalmente, como especie, evolucionamos hace millones de años en la adversidad. Mantenernos en movimiento era fundamental para la sobrevivencia o desapareceríamos como especie. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por esta interesante exposición y con algunos mensajes bien claros al final que nos da luces respecto al tema que estamos conversando, sobre todo en este tiempo de pandemia en que la salud mental se ha visto bien complicada en términos de la salud de las personas y de su bienestar emocional también. Vamos a seguir adelante con este segundo webinar de la campaña Cuídame, Cuídanos, Cuídate. Vamos a invitar a Mariana Kalasic, ella es psicóloga de la Clínica Alemana Valdivia, quien nos va a contar más sobre un tema que se llama cómo aliviar síntomas de estrés mediante el ejercicio. Bienvenida, Mariana, todo el espacio es tuyo. Hola a todos, vamos a compartir pantalla. Soy kinesióloga de la Clínica Alemana. Kinesióloga de la Clínica Alemana, perdón. Había alemana. Sí. ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Perfecto. Hola a todos, todas y todes. Muchas gracias por la invitación para poder estar acá en este webinar y poder hablar sobre la salud mental, que es un tema que se está poniendo en el tapete. Esperemos que pronto empiecen a llegar también los recursos hacia allá. Claramente la pandemia ha puesto este tema muy visible, ¿ya? Y ha hecho que las mismas personas quieran encontrar herramientas, estrategias para poder combatir los síntomas del estrés. Por eso hoy día yo les voy a hablar sobre cómo aliviarlos mediante el ejercicio y también les voy a brindar los mejores tips. ¿Sabías que un 65% de la población chilena manifestó haber tenido estrés laboral o académico desde el inicio de la pandemia? Esto indica que son 15 puntos más desde lo que se midió del año pasado. Y también un estudio que se realizó en la Universidad Católica indicó que un 54,8% de las personas entre 21 y 68 años en Chile indicó que se había sentido constantemente agobiado, en tensión, más o mucho más que lo habitual en una encuesta que se realizó en julio del 2020. Y adivinen quién fue más perjudicada. Por supuesto que las mujeres, 63,7% versus los hombres con un 46,3%. Esto la verdad es que no debería sorprendernos, ya que a las mujeres se le adjudican más tareas laborales o también con el tema de la maternidad. Algunos síntomas del estrés acá los voy a mencionar a grandes rasgos, ya son muchos más, pero estos son los que más se repiten, como por ejemplo el dolor de cabeza, que de repente puede llegar a terminar en una jaqueca, o jaquecas constantes, diarrea o estreñimiento, falta de energía o concentración, dolor corporal, que puede ser también dolor localizado, por ejemplo, siempre en el cuello, cansancio, etc. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo combatimos? ¿Sabías que el ejercicio puede aliviar el estrés?
Les apuesto a que todos sabemos esta respuesta, pero estamos demasiado ocupados y estresados para incluir el ejercicio como parte de nuestra rutina. Yo creo que más de alguno ha escuchado o ha leído que necesitamos, para nuestro bienestar, ¿cierto? Necesitamos alimentarnos bien, meditar, hacer ejercicio, pero pareciera ser como que nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Qué ejercicio? ¿Cómo hago ejercicio? ¿Cuánto ejercicio tengo que hacer? ¿Cualquier ejercicio me sirve para poder paliar estos síntomas del estrés? Pero les tenemos buenas noticias, porque cualquier forma de ejercicio sirve para poder aliviar este estrés. Porque tenemos demasiados beneficios con el ejercicio físico. Como bien mencionaba Paola, aumenta tus endorfinas, por lo tanto tu bienestar, sientes sensación como de bienestar, de felicidad, es un analgésico natural, mejoras tu estado de ánimo, la higiene del sueño, o sea, si empezamos a dormir mejor, sí o sí vamos a comenzar un muy buen día, y reduce los efectos negativos del estrés. Y aquí me quiero detener, porque en el fondo cuando nosotros hacemos ejercicio, nosotros sometemos al organismo a estrés, pero un estrés bueno. Aumentamos los latidos del corazón, aumentamos la frecuencia respiratoria, podemos aumentar también la presión arterial. Por lo tanto, eso es estresar al organismo. Y cuando nosotros nos vemos enfrentados desde otra perspectiva, como por ejemplo el estrés laboral, académico, o qué sé yo, la maternidad, el cuerpo va a estar preparado para poder soportar este estrés y que no tenga efectos nocivos. Y también, por otra parte, es que es meditación en movimiento. Muchas veces hemos escuchado sobre la meditación o el mindfulness, que es estar en el momento presente, y yo siento como que todos nos imaginamos que estamos en una montaña y que somos budistas y tenemos todo el silencio del mundo, y eso es algo como impensado hoy día en nuestros hogares, como que tenemos el ruido de los niños, ¿cierto? Tenemos la mente en el trabajo constantemente, es como imposible poder concentrarse en el aquí y en el ahora. Y con el ejercicio lo que podemos hacer es que, como empezamos a aumentar cierto este ritmo, empezamos a respirar un poquito más profundo, nos empezamos a concentrar en la respiración. Y eso es concentrarse en una cosa, estar en el aquí, en el ahora, que sería un estilo de meditación. Y bueno, vamos a comenzar con los tips para poder realizar ejercicio y aliviar el estrés. Primero, como les mencioné, cualquier forma de ejercicio te ayudará a disminuir el estrés. Lo importante es el movimiento. Quiero hacer un alcance acá porque hay personas que escuchan la palabra ejercicio y es como, no, le hacen una cruz gigante, no, que yo nunca he sido deportista, que no tengo la ropa adecuada, no, que nunca sirvió para hacer deporte. Es por eso que volvamos a que lo importante es el movimiento, ¿ya? Entonces acá les puse imágenes de los tipos de movimientos que pueden hacer, como por ejemplo hacer yoga, nadar, caminar o correr, jardinear, andar en bicicleta, bailar solo, con amigos, con los hijos, sacar a pasear al perro, subir y bajar escaleras, hacer pausas activas. No tienes por qué ser un atleta. Cualquier persona de cualquier edad puede moverse. El poder de la decisión. Acá, cada día es una oportunidad para tomar decisiones que contribuyen a aumentar el movimiento. Como por ejemplo, irse en bicicleta al trabajo. Oye, quizás le estoy pidiendo mucho, pero tomar estas decisiones como que, por ejemplo, trabajo en el 3er piso. Entonces, hoy día no voy a tomar el ascensor, voy a tomar la escalera. Y quizás mañana subo en ascensor, pero bajo en escalera, y quizás ya la otra semana puedo hacer ambos, porque el cuerpo se va acostumbrando. También podemos estacionar el auto más lejos. Ya son diferentes estrategias que nos permiten ir moviéndonos un poquito más. Esto es muy importante. Si no has realizado ejercicio en un largo periodo de tiempo o si nunca has realizado ejercicio, debes consultar a un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos historias familiares de madre o padre que han tenido algún evento coronario, y eso es importante que sea evaluado, ¿ya? Porque también podemos evitar muchos eventos, sobre todo si la persona quiere comenzar a hacer ejercicio de manera más regular y cada vez más intenso. Siempre de menos a más. Y acá esto va igual muy ligado a lo anterior, pero
sobre todo ahora nos ha pasado que estaban cerrados los gimnasios, ¿cierto? Como que no podíamos hacer la actividad física como antes. Entonces una persona dice, no, ya, mañana me pongo las pilas, voy a salir a trotar. Y tú no has hecho nada en 1 año y medio, entonces probablemente esa persona va a comenzar con dolores musculares o fueron al gimnasio y están levantando 100 kilos y vuelvo al gimnasio y quiero levantar 100 kilos, o sea, eso nos va a llevar a una lesión y finalmente vamos a retroceder un montón porque vamos a tener que hacer mucho reposo. Realiza pausas activas. Las pausas activas son breves descansos que uno toma en el trabajo, ¿ya? Que se pueden realizar 2 veces al día, entre 5 a 10 minutos, que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral y sobre todo los trastornos musculoesqueléticos. Ya estos pueden ser estiramientos de diferentes tipos o podemos hacer sentadillas, pero lo importante es moverse. Un estudio que salió hace muy poquito nos habla de que si nosotros pasamos sentados mucho tiempo, 8 horas, no hay ni siquiera el ejercicio nos vaya a salvar de tener una buena salud mental. Muévanse. Acá les quiero contar, por ejemplo, mi papá trabaja desde la casa, en teletrabajo, y siempre me dice, oh, hijita, que me duele la espalda. Y yo, pero papá, si no te has movido, no te paras de ese computador. O sea, es súper importante que tomen estos breaks. Haz lo que amas. Es una búsqueda constante que puede tomar tiempo. No te rindas. De repente nos dejamos llevar demasiado por lo que está haciendo el vecino, lo que está haciendo la amiga. Una amiga empezó a hacer yoga, empezó a hacer pilates y le cambió la vida y empezó a hacer ejercicio todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siento que yo también puedo hacer lo mismo porque yo también quiero que me cambie la vida, pero resulta que no te gustó, no te llena. Entonces, dices, no sirve para esto. Y no es así porque hay un montón de formas de moverse. Si realmente disfrutas de sacar a pasear a tu perro, hazlo más frecuente. Si te gusta subir escaleras, hazlo, ¿ya? Pero quédate con eso que te hace vibrar, que te entretiene y te saca sonrisa. Recuerden que cada persona es diferente. Busca un partner. Siempre para comenzar a hacer ejercicio, puedes salir con tu mejor amigo, con tus colegas, con tu pareja, con tus hijos. Y acá, por ejemplo, no sé, si es que no tengo mucho tiempo para hacer ejercicio y mi única manera de hacer ejercicio es hacerlo a las, 6 de la mañana, vamos a encontrar un poquito de complicidad, porque yo creo que si pongo mi alarma mañana para levantarme a las 5:40 no lo voy a hacer, pero si tengo complicidad con otra persona, ya yo te llamo para despertarte y salimos a hacer ejercicio. Esto de moverse en conjunto puede ser muy motivador. Y acá estas recomendaciones es para las personas que son un poquito más, como que les gusta como saber objetivamente lo que tienen que hacer. Y lo recomendado según las guías internacionales es que se debe realizar 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico, como por ejemplo caminar o nadar, o 75 minutos de intensidad vigorosa a la semana, como andar en bicicleta o correr. Y lo recomendado para poder mantener una buena salud es que se recorran 10.000 pasos diarios. Ya también, por otro lado, tenemos los ejercicios de fuerza muscular, que esto requiere un poquito de peso extra, que se debe realizar 2 a 3 veces a la semana, y estos son muy importantes para poder preservar la masa muscular y también controlar algunos factores de riesgo cardiovascular. Usa la tecnología como un aliado. Tenemos, por ejemplo, el podómetro, que es un contador de paso, que lo podemos bajar desde nuestro teléfono o incluso de repente vienen incorporados a los smartphones. De repente nos están contando los pasos y ni siquiera nos hemos dado cuenta en la aplicación de salud o de health que sale en el celular. Y lo único que hay que hacer es que hay que llevar el teléfono en el bolsillo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te va generando como un feedback. Uno va diciendo como, hoy día no me he movido mucho, ya me voy a estacionar más lejos. O de repente el celular te celebra cuando llegaste a tus 10.000 pasos, entonces eso igual puede ser motivador. También podemos encontrar rutinas, por ejemplo, de baile, de yoga, de pilates, en sus diferentes niveles, iniciante, más avanzado, ¿ya? Y para los que les gusta saber cuántas calorías están quemando, cuántos kilómetros recorrieron, a qué frecuencia cardíaca llegaron, están los relojes de entrenamiento, que hay diferentes tipos, diferentes precios, etcétera. Y para ir finalizando la presentación, recuerden que el comienzo siempre es hoy.
No se juzguen si es que yo me iba a levantar mañana a hacer ejercicio y no lo logré. Sigan intentándolo, sigan intentando moverse para encontrar para estar en esta búsqueda del bienestar integral, sobre todo en los tiempos de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana Kalach, kinesióloga de Clínica Alemana Valdivia, quien nos entregó varios tips súper interesantes para poder ponernos en movimiento con todo lo que se tiene positivo, como nos explicaba. Pero un segmento de la población que ha visto más complicado su presente, que tiene que ver con los jóvenes, los niños y adolescentes que están en edad escolar, que muchas veces en estos tiempos del confinamiento se han visto perjudicados por no poder acceder a la actividad física como permanente que tienen los colegios, por ejemplo. Y justamente ese tema nos va a hablar hoy Mauricio Cresp, quien es doctor en ciencia de la motricidad de la Universidad Católica de Temuco, quien nos va a hablar de confinamiento y perjuicios de la inactividad física en la salud de la población escolar. Mauricio, bienvenido. Sí, hola, buenos días a todos los auditores, a los presentes, también a los colegas que están compartiendo este webinar. Vamos a presentar, vamos a compartir, a ver, me avisas por favor. Me parece que por ahí estamos, se puede ver bien, ¿cierto? Correcto. Bien, como bien decías, claro, mi nombre es Mauricio Cresp, yo pertenezco a la Universidad Católica de Temuco y vamos a hablar y complementar, ¿cierto?, algunas ideas de los que han venido conversando con anterioridad los ponentes, ¿cierto? Y el confinamiento y el prejuicio ¿cierto?, de esta acción de no movimiento en parte alguna de la salud, en específico de la población escolar. Ahora esto lo podemos ampliar lógicamente a la población en general. Hay algunos datos importantes que tenemos que tener en cuenta antes de ponernos a hablar de conductas sedentes propuestas o consideradas por el no movimiento, ¿cierto? O por el desuso, ¿ya? Muscular, que nos provocan algunas enfermedades. Bueno, y aquí tenemos la encuesta nacional de salud, en la cual nos comentaba ya que prácticamente el 80 y tanto por ciento, el 90% de la población chilena tenía algún tipo de conducta sedente anterior, al confinamiento, a la pandemia. Bueno, se graficaban en un grupo etario de 30 a 49 años. El tema es que parte de estas conductas también, han sido replicadas, en la población escolar o infantopediátrica, ¿ya? Y en este caso adolescente también. Y es ahí el tema preocupante. Podemos hablar también de la situación respecto al estado nutricional con anterioridad y nuestra población en general, ¿cierto? Estos índices de sobrepeso, ¿cierto? Y obesidad mórbida que presentaba con anterior a la pandemia o el tiempo de confinamiento. Pero el tema en específico, ya la JUNAEB, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, nos presentaba algunos datos alarmantes y preocupantes que tenían que ver con estas conductas, sedentarias antes, de que no tengamos esta posibilidad de movernos o que estamos, en encierro. Y ya nos decía, que en las etapas bajas escolares estábamos presentando estos índices que a posterior, lógicamente, nos traen todos los perjuicios que tienen que ver, con esta salud cardiometabólica, con estas asociaciones que ya se están haciendo algunos grupos, de estudios, a nivel nacional, de los cuales estamos participando constantemente como académicos, y que tiene que ver con todo este tema cognitivo, estrés, depresión, etc. Y lógicamente que también ya la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, a través del mapa nutricional, nos entrega ya más en específico lo que pasa en esta macrozona sur, con índices bastante elevados, con estos resultados, en este caso regionales. ¿Qué pasa con los escolares en Chile? Que es el tema en cuestión de lo que estábamos hablando recién. Hace un tiempo atrás la Agencia de Calidad de la Educación, a través de estas pruebas CIMSE, nos entregó algunos resultados de algunos componentes que
están asociados, ¿cierto?, a toda esta situación cognitiva, estrés y salud metabólica también, ¿cierto?, de nuestros estudiantes respecto a pruebas, ¿cierto?, tanto del índice de masa corporal, que nos pueden indicar el estado nutricional, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con el rendimiento muscular, que me parece que ahí está la clave de cómo nosotros estamos observando hoy día la parte musculoesquelética de nuestros adolescentes y de las personas y la población de niños también, y de la estimulación de aquello y de la población en general, ¿cierto? Y de algunos temas que tienen que ver con la resistencia de este tipo, ¿cierto?, o cardiovascular que tienen en conjunto con el rendimiento, ¿cierto?, muscular, con una buena capacidad muscular y con una buena capacidad, en este caso, antropométrica o buenos indicadores antropométrica, nos dan buenos indicadores y factores, ¿cierto?, de salud metabólica, y también parece que fueran, y la evidencia ya lo está diciendo, potenciadores respecto para el tema cognitivo, o pudiera estar asociado a los temas de aprendizaje en la etapa escolar. Y es ahí cuando nos está diciendo que tenemos ciertos indicadores, ¿cierto?, de sobrepeso y obesidad en todos los grupos socioeconómicos observados a través de este resultado, ¿cierto?, y que estos riesgos, ¿cierto?, están presentes en todos los grupos socioeconómicos, tanto metabólicos como cardiovascular. Y nos indica que la gran mayoría de los estudiantes, ¿cierto?, debería presentar o mejorar la potencia, en este caso, de orden aeróbico. Sin duda que esto es antes del confinamiento, estos resultados. Y hay alguna evidencia a la luz de los resultados de algunos grupos de estudios nacionales, ya de que nos están entregando algunos resultados de que esto ha ido aumentando, y por consecuencia, y lógicamente, vamos a empezar a ver prontamente algunos perjuicios, ¿cierto?, a la salud de nuestra población. Más de lo que ya estábamos dañados. Bien, hay algunos conceptos claros que a mí me gustaría aclarar como especialista, ¿cierto?, en el área, y que tiene que ver con este concepto que utilizamos normalmente de actividad física y ejercicio físico. Y tenemos que entender que la actividad física, en este caso, es cualquier tipo de movimiento, como nosotros estábamos hablando, ¿cierto?, todo recién, producido por el músculo esquelético, que genera algún gasto energético. Sin duda que hoy día la situación está de confinamiento, ¿cierto?, nos ha llevado a decir de que cualquier tipo de movimiento pudiera ser beneficioso, cosa que es real, pero hay que tener cuidado también de que el movimiento, en este sentido, o el movimiento de algún tipo de parte, ¿cierto?, muscular o músculo esquelético que tenga un gasto energético, va desde el pestañear hasta mover un dedo o mover un brazo. Entonces, la calidad de actividad física o de movimiento tiene que ver con la cantidad de implicancia muscular. Bien, entonces es ahí cuando entra y tenemos que empezar a hablar, ¿cierto?, del ejercicio físico y de la prescripción del ejercicio físico, porque es ahí cuando, en el entendido de que nosotros tenemos una individualidad biológica y de que todos no somos iguales los unos a los otros, necesitamos, ¿cierto?, una intensidad, un método, un tipo y una frecuencia distinta de prescripción, en este caso de movimiento, que contiene este gasto energético, pero respetando la individualidad biológica, que es parte de los principios, ¿cierto?, de la embrionalidad, ¿cierto?, del músculo esquelético, de las capacidades físicas básicas, ¿ya?, y de las cualidades motoras también. Y es ahí cuando la pregunta viene, ¿cierto?, el ejercicio, ¿cierto?, como el mejor tratamiento para las dolencias. Claro que sí, y podemos hablar lógicamente de la ejercitina, pero como para mejorar la salud y prevenir, ¿cierto?, algunas enfermedades, y ya la evidencia internacional, tanto de grupos nacionales e internacionales, nos dice que es así, pero teniendo cuidado, ¿cierto?, en la frecuencia, el método y la intensidad, ¿bien?, y el tipo de ejercicio. Y es ahí cuando hablamos de implicancias musculares, es importante tener claro de que el músculo hoy día tenemos que darle una mirada, ¿cierto?, desde una mirada como un órgano endocrino, ¿cierto?, por el rol, ¿cierto?, de estas proteínas, ¿cierto?, las miocinas. Ya estamos hablando un poquitito de biología, lo que es un poquito más molecular, ¿cierto?, y las adaptaciones que provocan, ¿cierto?, tanto a nivel cerebral, ¿cierto?, a nivel del tejido adiposo, ni hablar, ¿cierto?, a nivel hepático, de todo lo que tiene que ver con las células, ¿cierto?, inmunes
etcétera, a nivel cerebral, ¿cierto? En las funciones cognitivas, ¿cierto? En todo lo que estábamos hablando recién, y muy bien hablaban los que me antecedieron, de todo lo que tiene que ver, ¿cierto? Con estrés, depresión, etcétera. Bien, y sin duda que le encanta al cerebro el ejercicio, ¿ah? En el entendido de ver la individualidad biológica de cada uno. Ahora, sin duda que todo lo que tiene que ver con el fitness grupal o salir a caminar, lógico que tiene algunos beneficios que recién conversábamos, de orden, ¿cierto? Cerebral, en todo este tipo de sensaciones, ¿cierto? En el estado de ánimo, ¿cierto? En la liberación, ¿cierto? De serotonina, sin duda que el turnover de ATP y el aumento, ¿cierto? De sangre y el flujo sanguíneo a nivel cerebral nos ayuda, ¿cierto? A todo este proceso de oxigenación, ¿cierto? Y nutrientes. Ya hablábamos recién de lo que tiene que ver con el ejercicio físico en específico, y el mejoramiento, ¿cierto? Del hipocampo con toda esta capacidad, ¿cierto? Que tiene que ver con de aprendizaje y memoria. Entonces vamos haciendo algunas relaciones ya con la etapa escolar, ¿cierto? Y de cómo, ¿cierto? Este tipo de movimiento intencionado a través de un método, ¿cierto? Una frecuencia, una intensidad, pudiera ser beneficioso sin duda a todos estos procesos de estrés, ¿cierto? De ansiedad, ya, y de aprendizaje. Bien, ni hablar de lo que ya hemos venido conversando o la evidencia nos ha dado a nivel de programas, ¿cierto? De televisión respecto a este factor protector, respecto al tema inmunológico, y podemos verlo en algunas cifras de todas las personas que han estado en una mejor condición física, ¿cierto? En una mejor salud cardiovascular, pareciera que tienen algunos factores protectores respecto a lo que tiene que ver con el mejoramiento del COVID, ¿cierto? 19. O, en este caso, tienen mejores resultados de supervivencia del mismo. Por toda esta situación inmunológica que presenta, ¿cierto? El ejercicio físico, que ya está bastante demostrado. ¿Qué ha pasado con el cierre de la escuela o del sistema escolar? Sin duda que hemos aumentado, ¿cierto? Esta situación, como conversaban, de ansiedad, ¿cierto? De estrés, los tiempos de pantalla de nuestros niños, de nuestros escolares, ¿cierto? Se han visto aumentados, ¿cierto? Con creces, más allá del tema del estudio, ¿cierto? Y de todas estas clases sincrónicas, muchas veces, pero ya con anterioridad también teníamos cifras antes de la pandemia de que nuestros estudiantes, nuestros niños, ¿cierto? Han venido presentando tiempos de pantallas prolongados, y sin duda que ahora con el confinamiento se han visto aumentados. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que nosotros hemos, o cuáles pudieran verse acrecentadas en esta etapa, ¿cierto? De la adolescencia y la niñez? Como que ya conversábamos, que tiene que ver lo importante para las habilidades de movimiento, ¿cierto? Para poder afianzar algunas conductas saludables, bien, en el entendido de lo que hablábamos recién, de que el ejercicio físico, ¿cierto? Mejora la salud musculoesquelética, cardíaca, ¿cierto? Psicológica, que disminuye la fatiga, de lo que hemos venido hablando, o de lo que han venido hablando también los que me han antecedido, ¿cierto? De cómo mejora estos aspectos cognitivos, lo de la memoria, la velocidad de procesamiento, y sin duda que toda esta capacidad, ¿cierto?, de atención y esta relación que tiene que ver con el rendimiento académico. Y es aquí cuando estos periodos de confinamiento, lo que yo conversábamos, nos van a dejar algunas consecuencias, yo pienso, y los grupos que estamos trabajando negativos, ¿cierto?, respecto a algunos aprendizajes de estos comportamientos sedentes, ¿ya? Y de acumulación de tiempo de ocio que pareciera que no fuera tan productivo, ¿bien? Sin duda que conversamos que van a haber consecuencias sobre el estado nutricional, pero también vamos a tener algunas consecuencias de trastornos por déficit, en este caso de ejercicio. Y cuando hablamos de trastorno de déficit por ejercicio, hablamos de esta condición, ¿cierto?, que caracterizada por la disminución de los niveles de ejercicios adecuados o de minutos de ejercicio, de tiempo de ejercicio, recomendados por las organizaciones mundiales, ¿ya? Por debajo, lógicamente, de lo recomendado. Hablamos también de estos perjuicios que vamos a tener respecto al analfabetismo, en este caso motriz,
y el analfabetismo motriz tomado desde la disminución del desarrollo de estas habilidades motoras, ¿cierto? Y del desarrollo de esta y de las destrezas que corresponden al tiempo y edad ya de cada uno de nuestros estudiantes, ya, y también lógicamente que aquí está la clase de educación física y con una clase de educación física de calidad, sin duda que se han visto disminuidas respecto a todo este trabajo telemático que se ha realizado durante este tiempo. Y por último, esto que tiene que ver que ya hace bastante tiempo se ha venido conversando, que tiene que ver con la dinapenia, en este caso pediátrica, que este es un fenómeno caracterizado lógicamente no por una enfermedad, sino por los bajos niveles, en este caso de fuerza y potencia muscular, y que tienen directa relación con el rendimiento de las habilidades motoras, y así como a futuro también consecuencias, en este caso metabólicas para nuestros estudiantes. Ya hay muchos programas, ¿cierto?, a nivel internacional que nos están recomendando de estas relaciones del entrenamiento o del ejercicio físico en específico, la prescripción de aquello para nuestros adolescentes, en este caso el entrenamiento, ¿cierto?, de la fuerza, ¿cierto?, el entrenamiento también de ejercicios de orden, ¿cierto?, aeróbico, y de algunas modificaciones de ejercicios que ya hemos conversado o que ustedes lo han escuchado seguramente, como el HIIT o los ejercicios intervalados, etcétera. Acá lo importante es ver cómo el sistema escolar también requiere para esta escuela, ¿cierto?, del siglo XXI y a posterior, lógicamente, de esta pandemia, atender, ¿cierto?, estas necesidades de salud de forma integral, no solamente el sistema escolar, sino parte del sistema de salud y en donde esté, ¿cierto?, inmerso nuestro niño, ¿cierto? Y aquí viene una pregunta interesante, ¿cantidad o calidad? Bien, sin duda que ya los estudios internacionales te dicen que pareciera que la calidad del ejercicio, más allá que la cantidad, respecto al aumento de las habilidades motoras, a la disminución del índice de masa corporal, circunferencia y cintura, y esta relación que hay, ¿cierto?, con el riesgo cardiometabólico, el aumento de la masa magra, ¿cierto?, el aumento de la fuerza muscular, el aumento de la capacidad cardiorrespiratoria. Nosotros, a la par, el grupo de estudio en el cual yo comparto en la universidad y con algunos otros colegas del sur de Chile y de otras latitudes también del continente, hemos venido ya estudiando en diferentes poblaciones respecto, ¿cierto?, a estas relaciones, ¿cierto?, de cantidad y calidad. Y es así como ya hace un tiempo atrás empezamos a ver los efectos de algunas prácticas educativas, ¿cierto?, en la alimentación relacionada con los estilos de aprendizaje, con la única finalidad de que estos efectos, ¿cierto?, de estas prácticas alimentarias también estén llevadas al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada uno de nuestros niños. Es también como hemos probado también algunos efectos de algunos juegos modificados para el mejoramiento de algunos parámetros de la condición física que ya hablábamos, ¿cierto?, hace unos momentos atrás, y la relación que pueden tener con aprendizaje. Bien. Y sin duda que lo que nosotros hoy día estamos tratando de hacer, y la gran pregunta era que la que conversábamos recién, cantidad o calidad, sin duda que todos estos estudios nos han demostrado que pareciera que la calidad, en este caso del movimiento a través de la prescripción del ejercicio físico, ¿cierto?, para la salud, es lo que deberíamos empezar a propender a posterior de esta pandemia, ¿cierto? ¿Por qué lo decimos así? Porque pensamos que tenemos que avanzar hasta ese tipo de programas de ejercicio físico, a una clase de educación física adaptada, lógicamente que a las características y aprendizaje de los educandos, a las características fisiológicas de cada uno de ellos, y que tengan la posibilidad, en este caso, de promover, ¿cierto?, la actividad enzimática de nuestros niños y, en este caso, una biogénesis mitocondrial para el mejoramiento de la salud de nuestra población infante. Muchísimas gracias. Espero no haberme excedido en el tiempo. No te escuchamos, Berti. Perdón, te decía que estuvo bien el tiempo. Todavía nos queda un poco de tiempo para terminar. Gracias. Les quería
contar que el mundo del trabajo también es visto hoy día como un entorno mayoritariamente sedentario en general por la gente. Se ha transformado en esto en general con el tiempo, el tema de la pandemia. Y, y esto trae un montón de implicancias, como ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Quiero dejar con usted a a Marco Lepe, quien es jefe de proyecto de salud laboral de Mutual de Seguridad, quien nos va a contar un poco más sobre el tema, la importancia de la actividad física en tiempos de pandemia. Marco, bienvenido. Gracias, Barbie. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los exponentes que están acá. Estoy compartiendo la pantalla. Me confirma, Barbie, que se ve y que se escucha, por favor. Y podemos partir. Entonces. Perfecto. Muchas gracias, Barbie. Importancia de la actividad física en pandemia. Ya con el título sabemos que sin duda es importante en estos tiempos actuales, pero también en general. Y por lo tanto, ya la primera recomendación es que no olvidemos hacer actividad física después a futuro. ¿Cuál es el contexto que nosotros tenemos actualmente? Sabemos que desde que comenzó la pandemia hubo una restricción de la movilidad. Eso generó un impacto psicológico en las personas, tuvieron que estar encerradas, disminución de la actividad física, aumento de la conducta sedentaria, y las personas ya no podían hacer diferentes actividades recreativas. Por lo tanto, tuvo un impacto en las personas en diferentes niveles. Y actualmente estamos en un periodo de desconfinamiento, en un mes que es muy particular para Chile, en el mes de septiembre, pero donde siguen llegando noticias sobre cómo cuidarse y un posible aumento asociado a este desconfinamiento y a la variable Delta. Entonces, teniendo claro ese contexto, ¿cuál es el rol de la actividad física en Chile? ¿Y cómo podemos hacer algunas recomendaciones? ¿Y qué pasó durante la pandemia? ¿Y qué asociaciones se encontraron entre actividad física y salud mental? Les pido que también tengan sus celulares a mano porque al final les vamos a entregar algunas recomendaciones, entonces pueden descargarlo con su código QR. Conceptos clave. Mauricio, Mariana ya nombraron algunos conceptos clave y debemos aquí reforzarlo. La actividad física es cualquier movimiento corporal que usted haga. O sea, desde que usted se levanta en la mañana, prepara el desayuno, hace el aseo, sale a pasear al perro, anda en bicicleta, es una actividad física. Cuando esa actividad física usted la realiza como una rutina, estamos hablando de ejercicio, como por ejemplo cuando va al gimnasio. Y cuando usted hace un ejercicio de manera competitiva, en grupo, hablamos de deporte. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque cualquier actividad física, como decían los expositores, es beneficiosa para la salud. Y muchas veces la gente cuando escucha deporte, no voy a hacer ejercicio tampoco, pero sí puede salir a caminar, sí puede ir a comprar el pan caminando. Por lo tanto, cualquier actividad es beneficiosa para la salud. Y dentro de esos conceptos clave, debemos reforzar que la actividad física se puede realizar en diferentes dominios. Tiempo libre, traslado y ocupacional. ¿Por qué es importante? Porque se ha demostrado que la actividad física que se realiza en el tiempo libre tiene mayores beneficios para la salud mental. Por lo tanto, es recomendable ya entregar esa directriz y que si usted tiene tiempo, haga ejercicio en el tiempo libre. Y por último, la conducta sedentaria. Tal como hablaba Mariana, estar mucho tiempo sentado entrega un riesgo para la salud, no solamente físico, sino que también estar sentado todo el día, como el papá de Mariana, frente al computador, genera un estrés a la salud mental. Y por lo tanto, hacer estas pausas activas es beneficioso para la salud física y mental. Teniendo eso claro, ¿qué información se ha podido recopilar sobre la salud psicológica y la actividad física en pandemia? Los investigadores encontraron que había un aumento de la angustia psicológica, es decir, había un estado de intranquilidad de las personas asociado a una amenaza, que en este caso estaba dado por el COVID-19. Se encontró un aumento de la ansiedad y de estrés. ¿Y dónde se encontraron estas características? En las personas que estaban en cuarentena, en las personas que estaban enfermas y en personas que tenían parientes o familiares enfermos. O sea, una gran cantidad de la población tenía estos aumentos de angustia psicológica, ansiedad, estrés. ¿Y qué se pudo encontrar en la literatura, revisando la evidencia durante este tiempo de pandemia? Que aquellas personas que realizaron actividad física manifestaron una mejor salud mental y también una mejor calidad de sueño. Y eso es importante porque la actividad física no solamente tiene un impacto en la salud psicológica de las personas, sino que también te ayuda a dormir mejor. Y si duermes mejor, vas a tener una mejor salud mental. Por lo tanto, la respuesta, ¿es beneficiosa la actividad física? Sí lo es. ¿Es beneficioso hacer ejercicio o algún deporte? Sí lo es. Durante la pandemia se entregaron muchos tips, muchas recomendaciones, y las diferentes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, entregaban tips para esta buena salud mental. Y como ustedes pueden ver ahí en la imagen, estar activo
disfrutar caminar con amigos y familiares y dormir 8 horas todos los días son recomendaciones que se asocian a la actividad física. Y por lo tanto, nuevamente vemos cómo la actividad física es beneficiosa para la salud. Antes de la pandemia, hubo un estudio muy importante que abarcó a casi un poco más de 1 millón de personas y quisieron investigar, bueno, cuál es la relación entre la actividad física y la salud mental, y encontraron que sí había una buena asociación. ¿Cuáles son las diferentes conclusiones y que quiero compartir con ustedes en esta presentación? Es que realizar entre 30 a 60 minutos de ejercicio 3 a 5 veces a la semana tenía mejores beneficios para la salud mental en esta población. Aquellos deportes en equipo, aquellos deportes como el ciclismo y ejercicio de atención plena, estamos hablando de tai chi, yoga, mindfulness o ejercicio de respiración, tienen un mayor beneficio en la salud mental de las personas. Y tal como lo decíamos al inicio, la actividad física de tiempo libre ha demostrado tener un impacto positivo en la salud mental. Incluso mientras más tiempo haga usted actividad física en tiempo libre, como salir a caminar con sus hijos o caminar un largo tiempo, tiene mayores beneficios para su salud. Y eso es sumamente importante. Por lo tanto, sabemos que hacer actividad física es bueno y estar mucho tiempo sentado es malo. ¿Qué pasa en el mundo del trabajo? En el mundo del trabajo tenemos diferentes, vamos a cerrar esto, perdón. Tenemos diferentes realidades, ¿cierto? Entonces yo les podría preguntar, ¿cuáles ocupaciones reportan una menor actividad física o un mayor comportamiento sedentario, pensando en los trabajadores? ¿Okay? Y en un estudio realizado el año pasado sabemos que los profesionales que tienen que hacer labores intelectuales frente a un computador, los conductores y operadores de plantas móviles y los empleados de oficina son aquellos que tienen una menor actividad física y mayor comportamiento sedentario. Esto es importante porque durante la pandemia, ¿qué pasó? Podríamos hablar de que se dividió este mundo laboral en un grupo que mantuvo haciendo sus tareas de trabajo en los lugares de trabajo de manera presencial y otro grupo que mutó o que aceleró su proceso al teletrabajo. Y estas personas que están en teletrabajo posiblemente disminuyeron su actividad física, aumentaron su conducta sedentaria y todos los beneficios que entrega el teletrabajo, como es la conciliación, trabajo remunerado, trabajo doméstico, aún no se manifiestan completamente porque aún estamos en periodo de pandemia. Por lo tanto, es recomendable mantener alguna rutina de actividad física para poder cuidar la salud mental de estas personas trabajadoras. Teniendo claro esta información, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos entregar? Y nuevamente vamos a repetir algunos conceptos, pero es importante repetirlo. Entonces, vamos a hacer recomendaciones para población en general, trabajadores y empresas. Como hablábamos, existen directrices de la Organización Mundial de la Salud, los cuales te incentivan a ser físicamente activo. Una persona físicamente activa es aquella que realiza al menos 150 minutos de actividad física aeróbica a intensidad moderada o 75 minutos de actividad física aeróbica a intensidad vigorosa, o una combinación entre ambas. Que es importante es cómo nosotros vamos a entender esta intensidad moderada o vigorosa. ¿Cuál es la recomendación? Si usted sale a caminar o en bicicleta y puede hablar con la otra persona y mantiene una frecuencia respiratoria lenta, está haciendo una actividad física de intensidad moderada. Si usted sale a andar en bicicleta o sale a correr, probablemente no va a poder mantener una conversación con otra persona y la frecuencia respiratoria aumenta. Por lo tanto, hablamos de una intensidad vigorosa. Y a la vez se recomienda actividades de fortalecimiento 2 veces a la semana, trabajando en los grandes grupos musculares. Aquellas personas que no logran cumplir estos requisitos son llamados inactivos físicamente. ¿Okay? Importante, igual sirve hacer ejercicio, 5, 10, 15 minutos. Pero dentro de la clasificación podemos hablar de suficientemente activos y que cumple las recomendaciones o inactivos físicamente. Y ahí ustedes pueden ver un código QR. En Chile existe las recomendaciones para práctica de actividad física según curso de vida. Por lo tanto, usted puede entrar y en este libro va a encontrar bastante información. No se asuste, es un libro grande, pero en el capítulo 2, si mal no recuerdo, va a poder encontrar un resumen que le va a servir como guía para que usted entienda qué actividades puede hacer. Recomendaciones para el trabajador. Si hablamos para el trabajador, a esta población que mantiene yendo a su trabajo, a los lugares de trabajo, que no ha cambiado mucho, no ha tenido cambios en su lugar de trabajo, es importante incentivar el traslado activo. Principalmente pensando en la pandemia, en que si usted se traslada en un bus, en un tren, en una micro, bajarse antes va a disminuir el tiempo de exposición y va a favorecer la actividad física y va a mejorar sus tiempos de actividad física.
y aquellas personas que están sentadas, romper la conducta sedentaria. Probablemente nosotros en este momento somos un mal ejemplo de romper la conducta sedentaria, pero les recomendamos que cada 30 minutos puedan romper la conducta sedentaria si es posible, y si no es posible, considere rutina de romper la conducta sedentaria durante el día. Ahí está el QR sobre un software que pone a disposición el Ministerio de Salud para romper la conducta sedentaria. Descárguelo, instale en su computador y pruebe cómo funciona. Le va a entregar recordatorios para que usted rompa esta conducta sedentaria. Y las pausas activas. Esto ya es conocido y probablemente en el mundo del trabajo siempre se habla de hagamos una pausa activa. Es sumamente bueno, es sumamente útil para romper la conducta sedentaria y asociado a la salud mental, es importante que aquellos trabajadores que están en tareas monótonas o que están realizando un mismo movimiento en el tiempo, hagan estas pausas activas. No solamente por el beneficio de la salud física, sino también porque se ha visto que tiene beneficios para la salud mental, principalmente dinámica de grupos como baile o juego. Y por último, las recomendaciones que podemos entregar a la empresa o a las personas que están a cargo de un grupo, como puede ser prevencionista de riesgo o recursos humanos, está la guía de actividad física laboral, que salió el año 2019. Salió antes de la pandemia, pero es sumamente importante que estas recomendaciones que están aquí son bastante útiles y te entregan orientaciones de cómo implementar un programa de actividad física en el contexto laboral, cómo hacer quiebre de conducta en el contexto laboral, y te entrega un paso a paso para que las empresas los puedan hacer. También los trabajadores pueden entrar en esta guía y encontrar recomendaciones, como por ejemplo, hacer reuniones caminando, lo que decía Mariana, de subir la escalera y no usar el ascensor. Por lo tanto, hay diferentes tips que ustedes pueden encontrar. Tuve la oportunidad de participar en esa guía, por lo tanto, se la recomiendo de todo corazón para que las pueda revisar. Conclusiones. Todo movimiento cuenta. Ese es el eslogan de la OMS para incentivar la actividad física. Ojalá podamos ser suficientemente activa y que la población adulta pueda llegar a 150 minutos. Pero si no, salga a caminar. Vaya a comprar el pan caminando. Dese una vuelta más larga por la cuadra. Busque diferentes estrategias, pero aumente sus niveles de actividad física. La actividad física tiene múltiples beneficios, no solamente salud mental. Se sabe que tiene impacto positivo en algunos cánceres como de colon, tiene efectos positivos en la diabetes, hipertensión, y por lo tanto es recomendable que usted mantenga esta actividad física, no solamente por la salud mental. Y es importante romper la conducta sedentaria. Abajo está mi correo de contacto, obviamente los voy a ayudar cualquier duda que puedan tener y les agradezco mucho su tiempo. Barbie. Muchas gracias, Marco. Nos dejaste un desafío. Apenas terminemos acá, vamos a tener que hacer una pausa activa para compensar el tiempo que hemos estado sentados y hacerlo parte de la rutina, me imagino que el día es importante. Y como hablamos de rutina, justamente voy a dejar con usted a Rubén Soto, lo verá, que es el director de terapia ocupacional de la Universidad de San Sebastián, sede Valdivia, quien hoy nos va a contar sobre hábitos y rutinas en pandemia, resiliencia en tiempos difíciles. Rubén, bienvenido. Gracias, Barbie. Voy a proyectar. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Rubén. Mientras carga la presentación, les cuento que el próximo jueves 30 de septiembre vamos con el próximo webinar, que es sobre la alimentación en tiempos de pandemia. Adelante, Rubén. Bueno, muchas gracias por el espacio. Creo que es importante seguir dialogando respecto a estas temáticas. Justamente es algo que ha aparecido, tiene que ver mucho con la sensibilización que también va realizando de alguna manera todo este contexto, ¿cierto? Y los expositores anteriores yo creo que ya entregaron una muy buena presentación respecto a los tips, a un poco las causas, las consecuencias que hay. Yo quiero hablar de un tema que, como aparece en el título, son los hábitos y las rutinas que tienen mucha relación con mi profesión. ¿Ya? Mi disciplina como terapeuta ocupacional, nosotros nos centramos mucho en cómo las personas se ocupan, realizan sus actividades con significado y cómo eso también tiene un impacto en la identidad de las personas, pero que justamente es un tema que no aparece siempre y que la pandemia, si algo hay que agradecerle dentro de lo que no, es que aparezcan temas como los hábitos y la rutina nuevamente a flote, o el tema de la salud mental. Y yo creo que estamos muy habituados ya a las notas de prensa, a lo que aparece en internet, algunas infografías respecto al impacto que ha tenido y a los cambios que de alguna manera se han dado con la instauración de un estado de pandemia, ¿cierto?
impacto a nivel sanitario, donde la accesibilidad a la salud, a los dispositivos sanitarios o al continuar con los cuidados en salud se ha visto interrumpido porque justamente tiene una prioridad la atención de usuarios que tienen COVID. Por otro lado, tenemos el aspecto económico, un área que se ve fuertemente afectada porque justamente también personas que trabajan como independientes, como pyme, se han visto muy resentidas respecto a cómo funcionaban habitualmente. A nivel educacional, yo creo que todos los que trabajamos en la universidad o trabajan en colegios y nuestros hijos en general, vamos viendo cómo este sistema cambia y la presencialidad de alguna forma nos permite tener este contacto cara a cara, poder empatizar y que justamente esto de estar detrás de una pantalla ya se hace también agotador, que al principio era como una ventana a muchas oportunidades y que nos llevó a un avance, pero sin duda también hay que tener en cuenta un poco las consecuencias que van asociadas. A nivel social se han evidenciado ciertas desigualdades y entender un poco que todo lo que podemos conversar, todo lo que se pueda recomendar también viene en un contexto, en un tejido social. Y eso habla mucho de ciertos determinantes sociales en la salud. No es lo mismo, por ejemplo, que apliquemos ciertos tips, pero si vivimos en un país que está sumamente caótico dentro de estos aspectos políticos, por ejemplo, lo que pasa en el Medio Oriente. Y en ese sentido aparece a flote el concepto salud mental nuevamente. Salud mental entendiendo que siempre fue el hermano pobre de la salud, ¿cierto? El hermano desprovisto que no tenía la financiación, no tenía un financiamiento potente como otras áreas porque nunca fue una prioridad, ¿cierto? Y aquí aparece una triada que es interesante que quise considerarla y que habla del estrés, el consumo y enfermedades de salud mental. Temas como, de alguna manera, estos hashtags que van apareciendo por la pandemia. Por un lado tenemos el estrés, nuestra primera expositora habló mucho del estrés, que obviamente es un estado que tiene un beneficio, pero este estrés que va asociado también a la preocupación, de la incertidumbre, a la ansiedad que se provoca el cambio de escenario para las personas y que todo fue incierto en una primera etapa, ¿ya? Este cambio, esta inestabilidad provoca una pérdida de control para las personas y en general el ser humano necesita certezas para saber dónde moverse. Otro aspecto que aparece es el consumo. Si bien la expectativa y la fantasía negativa de las personas era que el consumo de sustancias iba a explotar con la pandemia, no fue algo que sucedió. Pero sí el aumento de ciertas sustancias ocurrió. La marihuana, las benzodiazepinas, asociadas muchas veces desde la funcionalidad que tiene una sustancia a veces para las personas. ¿Cómo esta sustancia a mí me permite, por ejemplo, gestionar? Porque no sé cómo gestionar el estrés. Entonces, el estrés, la ansiedad, lo manejo con esta sustancia a nivel recreativo o a nivel abusivo, ¿ya? Pero el confinamiento nos ha llevado también a que la convivencia, por ejemplo, en muchos de los hogares se vea más mermada, porque justamente un hogar que, por ejemplo, no cumple con las medidas y el metraje que todas las casas de alguna manera debiesen tener por estándar, ya genera mayor confinamiento, mayor sensación de encierro, y eso obviamente también aumenta el riesgo a tener mayor irritabilidad, ansiedad y también a buscar esta funcionalidad en esta sustancia. Y las enfermedades de salud mental que aparecen, aumentan los cuadros de salud mental, pero también yo creo que ahí la oportunidad está en cómo aparece una nueva mirada frente a la salud mental. Estaríamos hablando de los 60 a los 90, en que la salud mental era tachada como algo muy estigmatizante. Era un cartel que nadie se quería poner, ¿cierto? Nadie comenta que tiene depresión, nadie comenta que tiene bipolaridad, menos trastorno ansioso, pero justamente con la pandemia se empezó a hablar un poco más de eso, sin vergüenza, se empezó a aumentar las consultas que hay en salud mental, a validar la figura del psicólogo, que antes era como, no, es algo reticente. Y eso también probablemente se da mucho por este espacio de introspección. Estar encerrado, tener una rutina que de alguna manera no se diferencia, porque no hay un cambio de setting, también te lleva probablemente a hacer un poco más de insight o de darte cuenta de ciertas cosas, de que necesitas ayuda, por ejemplo, de que no puedes manejarlo de manera tan autónoma. Y acá, comparativamente, tenemos algunas cifras, algunas de estudios españoles, otros que son más europeos en general, y que hablan un poco de qué es lo que ha aumentado, qué es lo que disminuye. Yo puse lo que a mí me llamó la atención y que quería compartirlo con ustedes. Por ejemplo, 1 de cada 5 personas enfrenta un diagnóstico de salud mental por primera vez, y probablemente eso siempre existió,
pero ahora se busca la ayuda y se le pone nombre. Se duplica el riesgo en desarrollo de enfermedades de salud mental y hay un aumento en el consumo de fármacos sin receta. En este último punto, hacer un énfasis, o sea, Chile es un país que tiene un gran consumo de fármacos en general sin receta. Como los chilenos de alguna manera buscamos la mitigación del dolor o de algún daño de la anoxia a través de un fármaco, porque es rápido. Y en ese sentido, justamente nuestra primera expositora nos decía, un remedio natural, algo que es muy accesible, es la actividad física. Pero parece que a uno le gusta este sistema que es indoloro y que es mucho más inmediatista. Y por otro lado tenemos la disminución en la motivación, una baja sensación de control debido a la preocupación, una baja tolerancia a la frustración, por lo tanto, y baja sensación de efectividad. El ser humano en general va a persistir en las conductas y se van a instalar conductas a nivel cerebral cuando, de alguna manera, hay una recompensa, cuando hay un resultado. Y si no hay control, probablemente todo eso no existe. 6,4% solicitó atención de salud mental, agregándolo a lo que ya existía anteriormente. 5,8% recurrió a psicofármacos. Y después tenemos un desglose de algunos cuadros, ¿cierto? 30% ataque de pánico, 25% de la población presentó una exclusión social. Recordemos aquí que los primeros días cuando alguien estaba diagnosticado con COVID era como si fuera un leproso, así como nos remontamos al tiempo de Florencia, cuando estaba las pestes en esos tiempos, ¿cierto? La gente quedaba aparte. O alguien que era seculado COVID también. Chuta, ¿será seguro reunirnos con esta persona? Y un 50% no podía controlar la preocupación. Fíjense lo relevante de la cifra. 50% tiene la sensación de no poder controlar una preocupación. Temas que antes eran muy por debajo de las conversaciones en general, pero ahora aparecen nuevamente. 8 y 10% de presencia en pensamientos suicidas en los jóvenes. Cómo los jóvenes empiezan a quedar más confundidos respecto a que ya la etapa de la adolescencia, la preadolescencia, es confusa, es vertiginosa, y justamente ahí aparece además una nueva variable, no socializar. Si yo ya no sabía socializar y estoy aprendiendo, esto lo hace más complejo. Y acá dejo en rojo algo que ojalá se nos quede grabado, ¿cierto? 34% de los chilenos ya presenta problemas de salud mental, que es un número no menor, pensando en que somos 17 millones más o menos, y un 10% sería 1 millón y tanto, tenemos harto más gente que presenta problemas de salud mental de distinta índole. Y vamos ya llegando al tema que yo quería invitarlos a que pudiesen conocerlo o sensibilizarlos más que nada, y tiene que ver con las promesas de cambio. ¿Cuánto nosotros en Año Nuevo no hemos prometido, por ejemplo, cambiar un estilo de vida, cambiar una conducta? O cuando decimos, mira, el lunes comienzo la dieta, ese tipo de cambio, o incorporar la actividad física, como se ha promovido en todo este webinar, depende mucho de ciertas variables. Y ahí es donde aparecen los hábitos. ¿Por qué pongo a Charles Arangui? Para los que ven fútbol. Apelé a que la mayoría probablemente ve fútbol, pero obviamente no puedo decir que son todos. Pero un jugador que, si bien es reconocido, aparece en el campo, habilita el resto, no figura tanto en el discurso como Alexis Sánchez, como Gary Medel, como Vidal, ¿cierto? Es un gran actor secundario. Y justamente la analogía que yo quería hacer es que los hábitos son un gran actor secundario y que comanda y organiza muchas de las cosas que nosotros no tenemos mucha conciencia. Y acá tenemos dos definiciones que pueden ser un poco más retóricas, ¿cierto?, respecto a la rutina, pero hay que quedarse con ciertos conceptos. Las rutinas son, los hábitos son conductas específicas y son automáticas, ¿ya? Tienen una función de facilitar y automatizar ciertas operaciones. El cerebro tiene muchos temas que resolver. Pensemos como en la oficina del Happening con Ja, tenemos nuestro señor Señartu, aquí está nuestro cerebro, y tiene muchas cosas que comandar, muchos cajones en los cuales tiene que organizar. Y tiene una alta ingesta de energía, por lo tanto, necesita distribuirla de buena manera. Y justamente los hábitos y las rutinas van asociados a que nos permite liberar parénquima cerebral. Si yo tengo una rutina que se hace predecible, que se hace automática, no tengo que pensar cómo me lavo los dientes, cómo camino,
ok, eso queda en un cajón automático y pasemos a lo que sí necesito reflexionar, sí necesito proyectar, por ejemplo, desde un córtex prefrontal. Sí necesito estar atento, parece, a lo que me dice el interlocutor, pero no a manejar, por ejemplo. Y que son de manera inconsciente, y ahí surge un término que aparece muy gráfico que se llama el piloto automático. Ahora sí, la rutina. La rutina básicamente es una secuencia de ocupaciones o de actividades y que es un conjunto de hábitos finalmente, y que lo relevante ahí es que nos proporciona una estructura de vida. Estos patrones a nosotros nos permiten tener esa sensación de estabilidad. De alguna manera nos enraizamos gran parte por la rutina. Y ahí nos entrega, como decía anteriormente, directrices o pausas que seguimos y que creamos de manera automática, ¿cierto? Compuesta por los hábitos, actividades organizadas, ¿cierto? También nos alivia no pensar detalle. Piensen cómo sería nuestro día desaturado si pensáramos, por ejemplo, cómo nos movemos al caminar, cómo estamos haciendo para cepillarnos los dientes, cómo nos lavamos el pelo. Y probablemente cuando alguien tiene un accidente, se esguinza un pie, se corta la mano, recién ahí toma conciencia, chuta, ¿cómo me estaba lavando el pelo? ¿Cómo estaba haciendo la actividad de higiene? Alivia no pensar detalles, ¿cierto? Y ofrece la sensación de tiempo y control. Fíjense lo importante que es la rutina cuando uno se organiza, cuando uno la gestiona, cómo tiene la sensación de que el tiempo va siendo mucho más productivo. Y las funciones de los hábitos ocurre a nivel cerebral y que están muy estrechamente relacionados con la neurobiología, pero en términos sencillos hablamos de que todo esto ocurre a nivel de ganglios basales, ¿cierto? Tálamo, hipocampo, que en esta zona que aparece ahí graficada, y cómo también se conecta un poco con la amígdala que tiene con las emociones, y clásicamente los ganglios basales han estado conectados y vinculados con el control motor y con el automatismo que existe ahí. Pero también los estudios van conversando, van hablando respecto a que esto tiene una relación a nivel emocional y a nivel conductual, y cómo en esa zona quedan grabadas ciertas conductas. Pero lamentablemente el cerebro no sabe distinguir qué es un hábito bueno, qué es un hábito malo. Entonces, toda conducta que se repite va a quedar grabada ahí, porque también entra en juego, por ejemplo, la dopamina. La dopamina cómo graba y pasa por el circuito de recompensa, ¿cierto? Que es de esta zona hacia el lóbulo frontal, y va grabando estas conductas. Es como cuando uno habilita un camino. Si ustedes, para tener un ejemplo, tienen una plaza donde clásicamente hay las vías demarcadas, a veces se puede fijar uno en que la gente pasó por el lado donde hace el recorrido más corto, y ese lado queda sin césped. Lo mismo pasa cuando habilitamos ciertas rutas neuronales, habilitamos ciertos hábitos. Y el hábito que permanece es el que se ha repetido más y el que, de alguna manera, tiene más tiempo en práctica. Y en ese sentido se sigue una estructura básica, ¿cierto? Una señal que hace gatillar este hábito, ¿cierto? Con un piloto automático asociado, un patrón asociado, una secuencia, ¿cierto? Que hay que seguir, y una recompensa. Tienen que darse estos elementos para que el hábito se instale. Si yo no tengo, por ejemplo, una recompensa potente que le haga el pie y le haga la pelea, por ejemplo, si yo estoy comiendo chocolate y ese es mi hábito, estar de manera sedentaria viendo tele y comiendo chocolate o papas fritas, si el ejercicio no tiene esa recompensa, por más que sea sostenido, en algún momento se va a quebrar esa rutina. Entonces es importante que se asocie a ciertas sensaciones, por ejemplo, como lo decían en la exposición anterior, ¿cierto? Se asocia a una sensación de logro, a una meta, tenga esta rutina y además se instale una recompensa. ¿Sabes? Lo bien que me veo, una recompensa a nivel de autoestima, a nivel emocional, pero también puede ser una recompensa decir, ¿sabes qué? El viernes sí voy a poder comer algo rico. Beneficio de los hábitos, proporciona una organización interna al sistema, y eso ocurre a través de los hábitos y los roles. También pensemos en cómo, si somos conscientes de algo que es automático, podemos encauzar cómo va a ser nuestra identidad. No va a ser tan azaroso, ¿cierto? Los hábitos tienen el impacto en la forma en que se realizan las actividades de rutina, los hábitos regulan el modo en que típicamente el tiempo se utiliza, y los hábitos generan estilo comportamiento. ¿Ya? Sin duda los hábitos en pandemia se han visto afectados. Creo que todas las exposiciones anteriores han tocado ese tema, y dejé la imagen del alcohol gel. A mí clásicamente me cargaba, odiaba usar alcohol gel por el tema sensorial, ¿cierto? Que quede pegajoso y todo eso. Hoy en día no lo cuestiono. Se instaló el hábito, ¿cierto? Hubo una señal que era externa, ¿cierto? Hay que higienizarse las manos.
Pero después empezó aplicación de este estímulo constante en el tiempo y hoy en día queda instaurado. La recompensa es que yo me siento protegido. Dejo mi correo, ruben.soto@uss.cl, y también los dejo invitados a cualquier duda o cualquier diálogo que se quiera generar. Bienvenido. El tema que a mí me interesa mucho y que tiene que ver con mi disciplina es los hábitos, la rutina y cómo esto también de alguna manera nos da la identidad y nos da un rumbo como persona. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por esta interesante exposición. Yo creo que nuestra audiencia hoy TV, por no dar tiempo, vamos a tener que dejar las preguntas pendientes, pero nuestros expositores yo les voy a enviar las que ya hemos recibido y aparte algunos dejaron sus correos electrónicos para que puedan responder personalmente. En nombre de la campaña Cuídame, Cuídanos, Cuídate, quiero agradecer a Paola Enríquez, a Mariana Kalasic, a Marco Lepe, a Mauricio Cres y a Rubén por estar con nosotros en este segundo webinar de nuestra campaña, y agradecer también a Mutual de Seguridad, a Clínica Alemana Temuco, Clínica Alemana Valdivia, Universidad Católica de Temuco y Universidad San Sebastián por hacer posible este encuentro. Los dejo invitados para el próximo jueves 30 de septiembre, cuando hablaremos de otro tema que tiene mucha relación con la pandemia, que tiene que ver con la alimentación en tiempos de coronavirus. Gracias a todos por estar con nosotros, nos despedimos y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias a todos. Chao. Chao, chao.